Domingo, que nos estará compartiendo esta mañana. La semana pasada nuestro pastor Martín dio el mensaje de cómo salvó a Egipto, porque se acuerdan, muy grave, pero pudimos aprender que el Señor tenía una manera, un plan para ellos para rescatarlos de esta manera. Ahora hemos llegado al capítulo 48 de Génesis, así es que les invito a que abran sus Biblias al capítulo 48 de Génesis y vamos a ver cómo el Señor prepara a pueblo de Israel, la nación de Israel. He dado de título este mensaje, La clave del Antiguo Testamento. Y en mi manera de pensar, hermanos, este capítulo sinceramente es la clave de entender el Antiguo Testamento. Por aquí vamos a entender un poquito más de cómo el Señor formó la nación de Israel y cuál es el significado que existe durante los últimos libros del Antiguo Testamento. Así es que yo creo que va a ser de mucho interés para ustedes que estudian el Antiguo Testamento y van a poder entender un poquito más. Entonces, vamos a leer el capítulo 48, comenzando con el versículo 1, que dice así: Poco tiempo después le informaron a José cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Éfrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Tu palabra es tan rica para nuestras almas. Ayúdanos esta mañana a entender lo que nos quieres enseñar por medio de este capítulo, que nosotros podamos entender un poquito más de tu plan, el mismo plan en lo cual estamos viviendo hoy. Ayúdanos a reconocer cómo nosotros cabemos en este plan, cómo lo formaste, cómo cabemos y cómo lo terminarás. Ayúdame a mí a explicar esta palabra claramente, sencillamente, de una manera que un niño la pueda entender, porque es tan importante para nuestras vidas. Te doy toda honra y toda gloria en esta mañana. Cristo Jesús, oro estas cosas. Amén. Entonces, en estos primeros 7 versículos, Jacob hace
algunas cosas. Número uno, sabemos que está por morir. Jacob está por morir. Y noten lo que pasa. José sabe que su papá va a morir y trae a sus hijos, sus dos hijos, para que los bendiga. Ese es un proceso que hacían en esos tiempos, especialmente con los patriarcas. Él quería que José quería que sus hijos fueran bendecidos por su padre. Pero interesadamente, Jacob se los quita, los adopta. Dice, esos hijos eran tuyos, pero ahora yo los recibo, van a ser mis hijos. Sabemos que Jacob tiene 12 hijos. ¿Para qué quiere 2 más? ¿Verdad? Pero si aún los recibe, los 2 más, ahora tiene 14, porque ha tomado a estos 2 hijos como suyos. Toma posesión de estos 2 hijos, Manasés y Efraín. Siguiendo con el versículo 8. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor, para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel y se les postró en la tierra. Luego tomó a sus 2 hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las encruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, y Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Entonces, noten lo que pasó. Número 1, Jacob, dice, está anciano y no puede ver muy bien. Esperamos que lo que tenía fueron cataratas. Recuerden que su padre Isaac también tenía mala vista. Por eso lo pudieron engañar Esaú y Jacob. Pero era Jacob, pero en este caso pensamos que él estaba tan viejo y no podía ver muy claramente. Así es que José estaba pensando esto. Y luego entonces José puso sus hijos delante de él, de su padre, para que los bendiga. El primogénito todo el tiempo se le pone en la mano derecha del padre, porque se bendice con la mano derecha. La mano derecha es la mano fuerte. Así es que lo ponen el primogénito a la mano derecha para que Jacob lo pueda bendecir con la mano derecha y el menor con la mano izquierda. Los dos van a tener una bendición, pero la mano derecha es la mano fuerte. Pero lo que pasó aquí es que Manasés estaba en la mano derecha y Jacob cruzó las manos. Puso la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre
Manasés. El menor lo bendijo con la mano fuerte. Tenía una buena razón por eso. Pero noten lo que pasó. Sigue adelante el versículo 17. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba: así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él estará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios cuide de ti, como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo, Israel dio a Efraín la primacia sobre Manasés. Wow. Entonces José está pensando, el mayor, Manasés, debe de recibir la bendición de la mano derecha. Pero Jacob tenía otro plan. Más bien, el Señor tenía otro plan. Hemos estudiado la historia de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob. Y cada vez que hemos llegado a este punto, cuando ellos van a morir, oímos de una bendición. Queremos repasar un momento el significado de esta cosa. Jacob tiene 12 hijos, 4 mujeres. Por Lea tiene Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Por Raquel tiene José y Benjamín. Por Bilha tiene Dan y Neftali. Y por Zilpa tiene Gad y Aser. 12 hijos, recuerden. 12 hijos. Y ahora en este capítulo toma 2 más. Los hijos de José, Efraín y Manasés. Ya lo hemos leído en Génesis 48:5. Así es que si tiene 12, le ponemos otros 2, quedan 14 hijos. Pero todos sabemos, ustedes que han estudiado el Antiguo Testamento y han estudiado el libro de Apocalipsis, son 12 naciones. Y tenemos 14 aquí. Así es que, ¿cómo es que llegamos a 12 si Jacob adopta 2 más? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Y cuál es el significado de eso? Bueno, les voy a decir. La primera cosa que tenemos que realizar es que Jacob, ¿se recuerdan? Le dio la bendición a José. En capítulos anteriores, ¿se acuerdan que le dio un chaleco? El chaleco. Y él le dijo, tú te voy a quitar, primogénito debe de ser Rubén porque es el mayor, pero se lo voy a quitar a él y te lo voy a dar a ti, José. Así es que José es el que va a heredar la bendición. Pero porque ahora adopta a sus 2 hijos, José reparte la bendición a sus 2 hijos, entonces tenemos que quitar a José. No hay cierta cosa que se llame nación de José, ¿verdad? Ya no hay. Porque él se quitó y se las dio a sus 2 hijos. Entonces quedan 13.
Ya nomás nos falta uno más. ¿Cómo llegamos a 12? Interesadamente, una de las cosas que aprendimos es que para ser una nación reconocida por Dios, tiene que tener tierra. Tierra. ¿Ok? Todos estos hijos tienen su tierra. Vamos a ver sus terrenos ahorita en un momento. Pero un hijo no se le da la tierra. No hay una tierra para este hijo. Y este hijo es Leví. Leví no tiene tierra, así es que la tenemos que quitar de esta lista y luego regresamos a los 12. ¿Por qué Leví? Porque Leví fue asignado por el Señor. El Señor le dijo, tú vas a ser, yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser el que te va a proteger, yo voy a ser el que te va a suplir tus necesidades. Así es que los diezmos que estas 12 naciones me traen a la iglesia, me traen al tabernáculo, esos diezmos van a ser para ti. Tú te vas a encargar de mi templo. Tú te vas a encargar de las cosas espirituales. Así es que tú no necesitas tierra, porque ellos te van a estar ofrendando, te van a estar dando. Así es que Leví nunca tiene tierra. Pero es muy importante en la historia del Señor. Entonces, 12. Estas son las tierras de las 12 naciones. Noten lo que dice en Números 18:20. El Señor está hablando con Aarón, que es parte de la nación de Leví, y dice, tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel, como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en Israel. A los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos en pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Este fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que Él iba a encargarse de los levitas. Y pueden ver, yo sé que está un poquito chico, pero pueden ver todas las tierras de todos los hermanos. Cada uno tiene su lugar y eso significa que es una nación. Y por eso, pero no ven ninguna tierra de Leví, porque Leví no recibe una tierra. Llegamos a 12 naciones y luego Leví es parte del tabernáculo. Ahora, ¿qué significa la bendición? Habíamos hablado de esto anteriormente cuando estábamos estudiando la historia de Abraham y habíamos repasado lo que quería decir la bendición. Vamos a repasarlo una vez más. La bendición de Jacob, ¿qué significa? Número 1, hay 3. La primera es una doble porción de la herencia. El primogénito normalmente recibe doble tanto de la herencia. Okay? A double portion of the inheritance. ¿Por qué? ¿Por qué doble porción? Porque cuando el padre muere, puede ser que hay la mamá que queda viuda. Puede ser que hay hermanas que son solteras, que no tienen esposo y no tienen manera de mantenerse. Así es que se le da la doble porción al primogénito para que él pueda cuidar de ella, de las mujeres. Así es que en este caso, viene siendo la responsabilidad de Efraín porque él ha recibido la bendición del primogénito. Luego la segunda bendición es el liderazgo indiscutible de la familia. The undisputed leadership of the family. También quiere decir, por eso los hermanos de José lo odiaban,
porque Jacob le dio la bendición de primogénito y quiere decir que le iba a dar doble la herencia y también lo iba a poner encargado de los otros 11. Y ellos se enojaron y por eso lo odiaban y por eso lo querían matar. Bueno, la bendición sigue. Entonces aquí esto también es parte de la bendición de Jacob. Pero luego hay una tercera. La tercera viene siendo el honor de la descendencia de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? The honor of the seed of the woman. Si recuerdan, en Génesis capítulo 2, Dios le dijo a Adán y Eva que de ella iba a venir el Salvador del mundo, ¿verdad? Y luego en Abraham le dijo la misma cosa. Abraham, de ti va a venir el Mesías. Y luego le dijo a Isaac, Isaac, de ti va a venir el Mesías. Y no Esaú va a venir por Jacob. Pero ahora Jacob tiene 12 hijos. Entonces la pregunta es, ¿de cuál? En Isaac era más fácil porque nomás tenía 2. Y luego en Abraham también era fácil porque nomás tenía a Isaac. Ismael no contaba. Así es que, pero ahora Jacob tiene un problema porque él tiene 12. Normalmente uno piensa, bueno, se lo da al primogénito. Pero en este caso el Señor hizo un cambio. Y el cambio es este. Le dio a Efraín las primeras 2 bendiciones, la doble porción y le dio el liderazgo. Y vemos en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, cuando están estudiando el Antiguo Testamento, hay situaciones a donde la nación de Efraín está en contra con las otras naciones porque él es el líder. Y ellos tienen que respetar eso, el líder puesto por Dios. Y ahí está la tensión y se ponen a pelear. Pero la última bendición se la dio a Judá. El Mesías no viene de Efraín. El Mesías va a venir por medio de Judá. Así es que eso es algo que quizás no habíamos pensado, pero el Señor tenía muy buena razón por qué dárselo a Judá. Lo que pasó después de esto, y esto es porque yo digo que este capítulo 48 es la clave para entender el Antiguo Testamento. Y esto es lo que pasa. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, aunque había 12 tribus, ocurrió un pleito bien grande. Tuvieron el rey David, tuvieron el rey Salomón, y luego después del rey Salomón comenzaron los otros reyes y ahí se metieron en problemas, comenzaron a pelear. Lo que pasó es que estas 12 tribus se dividieron. Se formaron alianzas. 10 se fueron juntos y los otros 2 se fueron juntos. Las 10 tribus del norte en el Antiguo Testamento a veces se refiere a Israel, los llama Israel, pero a veces los refiere a Efraín. Así es que cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento y los profetas están hablando de Efraín, uno piensa, pues están hablando de ese hijo de José. No, está hablando de estas 10 naciones. A veces Israel, a veces Efraín. Y luego las otras dos tribus quedaron, fueron Judá y Benjamín, que están en el sur. Y se estaban peleando estas 10 naciones. Y llegaron a hacer una división. Hermanos, una pregunta. ¿A Dios le gusta la división? No.
Dios no es un Dios de divisiones, es un Dios de unidad. Y aquí, en esta situación, se pusieron a pelear y se dividieron hermano contra hermano en batallas y se estaban matando. El Señor los tuvo que castigar. Los tuvo que castigar y tuvo que mandar un castigo de otros países. Para darles una idea, Efraín, algunas personas que vienen de Efraín son Josué. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Quién lo dejó encargado? A Josué. ¿Por qué? Porque es de Efraín. El profeta Samuel es de Efraín. El rey Jeroboam, que siguió a Salomón, es también de Efraín. Vayan a sus Biblias en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Quiero que vean cómo el Señor nombró esta situación. Lo menciona en Primera de Reyes, capítulo 11. Dice versículo 29, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Molec, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. Entonces allí establece el Señor las 10 naciones y Jeroboam, que es de Efraín, le da el reinado. También encontramos que el tabernáculo, cuando Dios mandó que el tabernáculo se ponga, Él pidió que se ponga en Silo, que es en Efraín. Y lo encontramos eso en el libro de Josué, capítulo 18. Y luego el arca de Dios. Recuerden que eso también estaba allí en Silo y había un problema entre las naciones porque David movió la arca de allí y la trajo a Jerusalén, que viene siendo el reino de Judá. Así es que trajo el arca a donde estaba fuera de Efraín. Pero después, por el pecado, el Señor manda a los asirianos a que dominen al reino de Efraín y se los lleve. Y después sabemos que Dios castiga otra vez con los babilonios y se los lleva a Babilonia. Y como que se deshace estas 12 tribus en esta vez. Pero Dios no es un Dios de separación, es un Dios de unidad. Y Él no se olvidó
de lo que Él tenía en mente. Así es que Él nos da la historia de cómo los iba a poner para atrás juntos. Vamos a Ezequiel esta vez. Ezequiel capítulo 37. El profeta Ezequiel le da una visión de lo que él quería que pasara. Les voy a dar un momento para que encuentren Ezequiel. Quiero que lean esto en su propia Biblia, capítulo 37. We have 12 tribes, and now we have 2 nations. We have a nation of 10 and a nation of 2. They are brothers, but they're separated. They're feuding. They're fighting with each other. And God is not pleased. That's not the God we serve. We serve a God of unity. And so he says, this cannot stay like this. Ezequiel 37, versículo 15 dice, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín, y todos sus aliados, los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Interesante. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte, ¿qué significa todo esto? Tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente. Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo de que ellos los vean. Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán 2 naciones, ni estarán divididos en 2 reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo voy a leer en inglés una parte para que todos entiendan. The word of the Lord came to me, Son of man, take a stick of wood and write on it, belonging to Judah and the Israelites associated with him. Then take another stick of wood and write on it, belonging to Joseph, that is to Ephraim, and all the Israelites associated with him. Join them together into one stick, so that they will become one in your hand. Así es que le dijo a Ezequiel, agarra un palo y escribe Efraín. Efraín en el palo. Ahí pon el nombre de ellos. Y luego agarra otro palo y escribe Judá. 2 palos, 2 naciones que tenemos ahí. Y dice el Señor, y luego yo quiero que los juntes, porque mi plan es que no estén separados para siempre, pero mi plan es que se junten una vez más para ser sola una nación. Así es que el Señor
le dijo a Jeremías, júntalos y luego enséñales. Y yo estaba pensando de esto, ¿cómo lo haría Jeremías? Así es que me puse a jugar con la madera. Le dije, ¿cómo lo haría el Señor juntar dos palos y luego hacerlos en uno? Y luego me puse a pensar, bueno, ¿y cuándo? Acabamos de estudiar los últimos días y yo sé que esta profecía toca en los últimos días. Porque hermanos, lo que está pasando en estos días ahorita, en los cuales estamos viviendo, los judíos están regresando a Jerusalén. De todas partes del mundo, de Rusia, de Sudamérica, de Canadá, de los Estados Unidos, de todas partes están regresando. Pero ¿saben lo que está pasando? No están formando sus naciones. Los de los reinos de Efraín no están yendo al lugar de Efraín y los de Judá no están yendo a Judá. Están todos mezclados por todo Israel. Están regresando porque Dios ya no quiere dos naciones que se están peleando. Así es que me puse a pensar, si Dios va a hacer esto en los últimos días, entonces la única manera que puede formar el palo que se junten es de esta manera. ¿Verdad? Así lo va a hacer, porque dice la palabra en los últimos días, en el milenio, cuando el Señor regresa a la tierra y regresa con su iglesia, va a venir a salvar a Israel. Así los va a salvar. Ellos, dice la Escritura, que van a ser evangelistas, 144,000 de ellos, y van a comenzar a predicar a Cristo. Van a predicar a Cristo y muchos de ellos van a ser salvos porque van a oír el testimonio, van a oír el mensaje, van a realizar que Cristo sí es el Mesías. ¿Y saben de dónde viene? De Judá. El Señor sabe lo que está haciendo, hermano. Así es que le dice a Ezequiel, este es mi plan, yo ya lo tengo todo formado, todo planeado. Entonces tenemos que realizar que Cristo quiere a su pueblo unido. Dice en Jeremías 31:20, el pueblo de Efraín es para mí un hijo amado. Ese es un ejemplo de cómo estoy diciendo. Está hablando de esas 10 naciones, no de Efraín, el hijo. Está hablando de las 10 naciones. Un hijo amado es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces pueden ver que el Señor tiene un lugar muy tierno en su corazón por estas 10 naciones, por Efraín. Is not Ephraim my dear son, the child in whom I delight? Though often speak against him, I still remember him. Therefore my heart yearns for him. I have great compassion for him, declares the Lord. Queriendo decir, hermanos, que cuando nosotros a veces desobedecemos, a veces nos alejamos, a veces como Efraín pecamos y comenzamos a mirar los ídolos del mundo y ponemos atención al mundo, el Señor todavía nos ama. El Señor todavía le duele que nosotros no estamos siguiéndolo. Y el Señor nos está buscando. Él quiere que regresemos. Nunca se olvida de nosotros. Él espera como el Padre y el Hijo que se largó. Él quiere que regresemos, pero nunca para de amarnos, como Efraín. Y luego tenemos a Isaías capítulo 11, a donde nos dice, desaparecieron los celos de Efraín
los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Isaías otra vez está hablando de estas 10 naciones. Ephraim's jealousy will vanish, and Judah's enemies will be destroyed. Ephraim will not be jealous of Judah, nor Judah hostile toward Ephraim. Este es el plan que Dios tiene para estas 12 tribus. Ahora podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se formaron, cómo se pelearon, cómo el Señor los castigó. Efraín, uno de ellos, y luego Judá, el otro. Y cómo los va a traer para atrás, los va a unir una vez más. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Este capítulo tan significante. Podemos ver que el amor de Dios nunca falla. Él ama a todos sus hijos, nos ama a nosotros. Y a veces cuando nos alejamos, aunque estemos a donde estemos, muchas veces yo sé que hay muchas mamás que están orando por sus hijos. Yo las conozco, yo he oído sus peticiones. Y yo sé que nos duele, porque no tenemos la paciencia que tiene el Señor, pero podemos saber que Él sabe dónde están, Él no se ha olvidado de ellos y Él los ama. Él los ama y Él los va a seguir persiguiendo. En todo el Antiguo Testamento Dios estaba mandando sus profetas, estaba mandando sus mensajeros y estaban diciendo, regresen, regresen, yo no los quiero castigar, regresen, aquí estoy, yo soy tu Dios, ¿por qué van a eso? Yo les amo. Y muchas veces no quisieron entender, como nuestros hijos, a veces no quieren entender, pero el Señor no para de amarlos. Así es que hermanas, hermanos, sigan orando por sus hijos. Sigan orando, no se cansen de orar. Y también podemos entender por medio de este pasaje que el Señor tuvo un plan desde el comienzo y lo va a cumplir en el libro de Apocalipsis. Cuando Él regresa a este mundo, va a venir con su iglesia y va a haber una unificación. Nos va a juntar. Los judíos y los gentiles vamos a estar unidos porque Dios, se me cayó. Porque Dios une a los suyos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, por los gentiles y por los judíos. Puestos de pie.